Tu andar diario. Libro de Josué, capítulos 18, 19, 20 y 21. Capítulo 18. Toda la comunidad israelita se reunió en Silo para establecer allí la tienda del encuentro con Dios. Ya para entonces la tierra había sido conquistada, aunque todavía quedaban 7 tribus israelitas a las que no se les había dado su parte. Entonces Josué les dijo a los israelitas: ¿qué esperan para tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? Escojan 3 hombres de cada tribu para que yo los mande a recorrer toda la región y a que me traigan un informe del modo en que pueda repartirse. Estos hombres deberán dividir la región en 7 partes, dejando a Judá sus territorios al sur y a los descendientes de José sus territorios al norte. Después que hayan dividido la región en 7 partes, me traerán la descripción y yo echaré las suertes en presencia del Señor nuestro Dios. A los levitas no les tocará ninguna parte, pues lo que les toca a ellos es el sacerdocio del Señor. En cuanto a las tribus de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés, ya tienen sus posesiones en la región del río Jordán, la cual les dio Moisés, el siervo del Señor. Los que iban a preparar la descripción de la región se dispusieron a salir y Josué les ordenó: vayan por toda la región y divídanla y vuelvan en cuanto terminen para que yo la sortee aquí en Silo, delante del Señor. Aquellos hombres fueron y recorrieron toda la región, dividieron las ciudades en 7 grupos y lo pusieron todo por escrito. Después volvieron al campamento de Silo, donde estaba Josué. Entonces Josué repartió el territorio entre los israelitas allí en Silo, sorteándolo delante del Señor. Una vez hecho el sorteo, a los clanes de la tribu de Benjamín les tocaron tierras entre los territorios de Judá y los de José. La frontera de este territorio empezaba por el norte, en el río Jordán, y se extendía hacia el lado del norte de Jericó. Continuaba por la región montañosa hacia el oeste y venía a salir al desierto de Bet-Aven. De allí seguía hacia Luz, es decir, Betel, por el lado sur, y bajaba hasta Atarot Andar, en el monte que está al sur de Bet-Horon de Abajob. Luego la frontera se volvía hacia el mar Mediterráneo por el costado del monte que está frente a Bet-Horon, hasta Kiriat Baal, llamada también Kiriat Jearim, que pertenece a la tribu de Judá. Esa era la frontera oeste. La frontera sur salía del extremo de Kiriat Jearim en dirección oeste hasta el manantial de Neftoat y bajaba hasta el extremo del monte que está frente al valle de Ben-Hinom, al monte del valle de Refraín. Después bajaba al valle de Hinnom
pasaba al sur de la cuesta de Jebús y seguía hasta el manantial de En Rogüel. Luego se volvía hacia el norte y salía a En Semen, en donde seguía hasta Huelilot, que está frente a la cuesta de Adumín, y bajaba hasta la peña de Boán Ben Rubén. Pasaba luego por el lado norte de la cuesta, frente al valle del Jordán, y bajando hasta el Jordán, pasaba al norte de Bet Ojía para terminar en la bahía norte del Mar Muerto, donde se desembocaba el río Jordán. Esta era la frontera sur. El río Jordán era la frontera del este. Estas eran las fronteras del territorio que repartió entre los clanes de la tribu de Benjamín. Las ciudades que les tocaron a los clanes de la tribu de Benjamín fueron, por una parte, Jericó, Bet Oglá, Emec, Kesis, Bet Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofrá, Kefar, Jaomoni, Ofni y Huevá, o sea, 12 ciudades con sus aldeas. Además, Gabaón, Ramá, Beerot, Mizpá, Kefirá, Mosá, Requem, Irpel, Taralá, Shelah, Elef, Jebús, es decir, Jerusalén, Guibea y Kiriat, o sea, 14 ciudades con sus aldeas. Este es el territorio que le tocó a los clanes de la tribu de Benjamín. Capítulo 19. El segundo territorio sorteado les tocó a los clanes de la tribu de Simeón. Este territorio quedaba dentro de la tribu de Judá y comprendía las ciudades de Beerseba, Seba, Moladá, Hazar-Shual, Balá, Gesem, Geltolad, Betul, Jormá, Ticlá, Bet Marcabot, Hazar Susá, Bet Leboat y Suruem. En total, 13 ciudades con sus aldeas. Además les tocaron las ciudades en Rimón, Eter y Asán, con sus aldeas, más las aldeas que había hasta Baalat Beer, que es la ciudad de Ramat, en el Negev. Estas son las tierras que les tocaron a los clanes de Simeón. La parte de la tribu de Simeón quedaba dentro del territorio de Judá, porque esta tribu tenía demasiada tierra y se les dio a los de Simeón parte de la tierra que le había tocado a Judá. El tercer territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Zabulón. Su frontera se extendía hasta Sarid, seguía al occidente hasta Maralá y luego hasta Dabeset, para terminar en el arroyo que está frente a Jocneam. De Sarid, esta frontera iba hacia el oriente hasta Kislot Tabor, y de allí pasaba a Deberat y subía hasta Jafía. De allí, la frontera iba por el este hacia Gat Efer, pasaba por Ita Casin y llegaba hasta Rimón, donde daba vuelta
por Nea. Por el norte, la frontera daba la vuelta hasta Casnatón y salía al valle de Jefte-El. Había en ese territorio 12 ciudades con sus aldeas vecinas, entre ellas Atad, Nahalal, Simrón, Idalá y Belén. Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Zabulón, con sus ciudades y aldeas. El cuarto territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio incluía las ciudades de Jezreel, Huesulot, Sunem, Cafaraín, Sijón, Anaraat, Rabit, Kisión, Jebes, Remet, En Ganim, En Jalá y Bet Pases. La frontera llegaba a Tabor, Sahamasimá y Bet Semes y terminaba en el río Jordán. En total, 16 ciudades con sus aldeas. Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Isaacar con sus ciudades y aldeas. El quinto territorio que se sorteó le tocó a los clanes de la tribu de Aser e incluía las ciudades de Helcat, Jalí, Betén, Aksab, Alamelec, Amad y Misal. De modo que llegaba por el oeste hasta el monte Carmelo y Sijor Libnat. La frontera oriental corría hacia el norte hasta Bet Dajón, tocando el territorio de la tribu de Zabulón. El valle de Jefte-El, Bet Emek, Neiel y seguido más allá de Kabul, de modo que abarcaba a Abdón, Renob, Jabmón y Caná, hasta llegar a la gran ciudad de Sidón. Después la frontera daba la vuelta hacia Ramá y hasta las ciudades fortificadas de Tiro, para luego seguir hacia Josá y salir al mar Mediterráneo con Mahalab, Aksib, Umá, Afek y Rehob. Sumaban 22 ciudades con sus aldeas vecinas. Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Aser. El sexto territorio que se sorteó le tocó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su territorio iba desde Jeflef, Elón, Saananim, Adamí, Nequeweb y Jabnel hasta Lacum, llegando al Jordán por el oeste. La frontera iba por Asnot Tabor y luego por Unoc, de modo que por el lado se colindaba con el territorio de la tribu de Zabulón y por el oeste con el territorio de la tribu de Aser. Por el este con el territorio de la tribu de Neftalí, llegaba hasta el río Jordán. Las ciudades fortificadas que les tocaron fueron Sidim, Ser, Amad, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Casor, Kedes, Edrei, En Hazor, Irón, Migdal Ed, Orem, Bet Anat y Bet Semet. En total,
Eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. Este fue el territorio con sus ciudades y aldeas que le tocó a los demás clanes de la tribu de Neftalí. El séptimo territorio que se sorteó le tocó a los clanes de la tribu de Dan. En este territorio estaban Zorá, Estaol, Ir, Semem, Sad, Javim, Ayalón, Ketlá, Elón, Timat, Ecrón, Eltequé, Huipetón, Baalat, Jehud, Bene Berak, Gat Rimón, Majarcón y Racón, con el territorio que quedaba frente a Jope. Pero como este territorio no les alcanzaba, fueron los que la tribu de Dan a atacar las ciudades de Lesem y tomaron posesión de ella después de matar a todos los que vivían allí. Y así se quedaron a vivir en esa ciudad y le cambiaron el nombre, llamándola Dan, en honor de su antepasado. Este es el territorio que con sus ciudades y aldeas les tocó a los clanes de la tribu de Dan. Después que los israelitas terminaron de repartir los territorios que les tocaban a cada tribu, le dieron su parte a Josué dentro de los territorios de los demás, tal como el Señor lo había ordenado. Le dieron la ciudad de Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, que fue la que Josué pidió. Y Josué construyó la ciudad y vivió en ella. Todos estos fueron los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes del pueblo sortearon entre las tribus israelitas, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda del encuentro en Silo. Y así el reparto de la tierra quedó completo. Capítulo 20. El Señor le habló a Josué y le dijo: habla con los israelitas y diles que escojan ciudades de refugio, tal como lo ordené por medio de Moisés. Si uno mata a otro accidentalmente, sin intención, puede huir a una de esas ciudades para protegerse de la venganza del pariente más cercano del muerto. El que busque refugio en uno de estos lugares llegará a la puerta de la ciudad y hará su declaración ante los ancianos de la ciudad. Entonces ellos le permitirán entrar y le darán un lugar para vivir. Si el pariente más cercano del muerto lo persigue, los ancianos de la ciudad no entregarán al refugiado, pues mató a su prójimo sin intención y no por tenerle odio. Pero el refugio tendrá que quedarse en la ciudad hasta que se presente ante el pueblo para ser juzgado, y hasta que muera el sumo sacerdote que en aquel tiempo esté en funciones. Después podrá volver el refugiado al lugar de donde huyó, es decir, a su propia casa y ciudad. Entonces los israelitas escogieron como ciudades de refugio a Quedes en Galilea, en las montañas de Neftalí, a Siquem en los montes de Efraín, y a Kiriat Arba, llamada también Hebrón, en los montes de Judá. Del otro lado del Jordán, en la meseta del desierto, al este de Jericó, escogieron a Beser de la tribu de Rubén. En la región de Galaad, escogieron a Ramot de la tribu de Gad. Y en la región de Basán, escogieron a Golán
de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades de refugio que escogieron para todos los israelitas y para los extranjeros que vivieran entre ellos. Allí podían refugiarse cualquiera que matara a otro por accidente, para que de este modo el pariente más cercano del muerto no pudiera vengarse y matarlo antes que el pueblo lo juzgara. Capítulo 21. Los jefes de familias levitas fueron a Silo, en la región de Canaán, para hablar con el sacerdote Eleazar, con Josué y con los jefes de las familias de las tribus israelitas. Allí les dijeron: por medio de Moisés, el Señor ordenó que se nos dieran ciudades donde vivir, junto con campos de pastoreo para nuestro ganado. Entonces los israelitas dieron a los levitas algunas de sus propiedades, sus ciudades y campos de pastoreo, conforme a lo dicho por el Señor. Primero se hizo el sorteo para los clanes levitas que descendían de Kehat. A los Kehatitas, descendientes del sacerdote Aarón, les tocaron 13 ciudades, que eran de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los otros Kehatitas les tocaron 10 ciudades, que eran de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Después de esto, a los clanes levitas que descendían de Gersón, les tocaron en suerte 13 ciudades, que eran de las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí y de la media tribu de Manasés, que está en Basán. Y a los clanes levitas que descendían de Merari, les tocaron 12 ciudades, que eran de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Los israelitas repartieron entre los levitas por sorteo ciudades y campos de pastoreo, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Estas ciudades que van a ser mencionadas las dieron los de la tribu de Judá y los de la tribu de Simeón, y les tocaron a los levitas pertenecientes a los clanes de Kehat, que descendían de Aarón, porque a ellos les tocó la suerte en primer lugar. En la región montañosa de Judá les dieron Hebrón, la ciudad principal de los descendientes de gigantes Anac, con sus campos de pastoreo, pero los terrenos y las aldeas de estas ciudades se las dieron en propiedad a Caleb, el hijo de Jefuné. Además de Hebrón, que era ciudad de refugio para quienes habían matado a alguien, se les dieron a los descendientes del sacerdote Aarón las siguientes ciudades: Libná, Jatir, Estemoa, Holom, Debir, Ain, Jutá y Bet Semes. Estas 9 ciudades contaban con sus propios campos de pastoreo, y de la tribu de Benjamín les dieron Gabaón, Hueva, Anatot y Jalmón, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De modo que las ciudades de los sacerdotes descendientes de Aarón fueron 13 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo. A los otros clanes levitas descendientes de Kehat se les repartieron ciudades de las tribus de Efraín. En los montes de Efraín les dieron Siquem, como ciudad de refugio para quienes mataran a alguien, y además Hueset, Kibsaim y Bet Jorón, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Dan recibieron
Eltequé, Huibetón, Ayalón y Gat Rimón, o sea, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. Y de la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades, Taanac y Gat Rimón, con sus campos de pastoreo. Así que las ciudades de estos clanes queatitas fueron 10 en total, con sus propios campos de pastoreo. A los levitas, descendientes de Gersón, les dieron 2 ciudades, que era de la media tribu de Manasés, con sus propios campos de pastoreo. Golán, que estaba en Basán, para que sirviera como ciudad de refugio, y Beeterá, de la tribu de Isaacar, les dio Quizón, Daberat, Jarmut y En Danim, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Aser les dieron Misael, Abdón, Elcat y Rehob, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí les dieron 3 ciudades con sus propios campos de pastoreo. Quedes, que estaba en Galilea, para que sirviera como ciudad de refugio, Almot, Dor y Cartán. De modo que las ciudades de los clanes gersonitas fueron 13 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo. A los clanes levitas que aún quedaban, o sea, a los descendientes de Merari, les dieron de la tribu de Zabulón, Jocneam, Cartá, Dimná y Naalal, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Rubén les dieron Beser, Jahaz, Cademot y Mefaat, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Gad les dieron Ramot de Galaad, para que sirviera como ciudad de refugio, Mahanaim, Hezbón y Jazer, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De modo que las ciudades que les tocaron a los clanes levitas que aún quedaban, es decir, a los descendientes de Merari, fueron 12 en total. Las ciudades levitas dentro del territorio israelita fueron 48 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo, las cuales rodeaban a cada ciudad. El caso era el mismo en cada una de estas ciudades. Así fue como el Señor les dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido bajo juramento a sus antepasados, y ellos se establecieron y vivieron allí. El Señor cumplió su promesa y les dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerles frente, porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Dios los bendice.